A pesar de ser lanzada previamente a la década de los 2000 y recalcando el hecho de que la movilización por los derechos y visibilidad indígena no eran un foco social muy popular en aquel entonces, la Constitución de Paraguay logró adaptarse a las diversas necesidades de una gran cantidad de pueblos indígenas presentes en el país. A raíz de ello es que existe una gran cantidad de artículos, leyes y normas encargados de respaldar la integridad y mantenimiento de la cultura de pueblos indígenas a nivel nacional. Según lo establecido por la Constitución paraguaya en relación con los pueblos indígenas, estos corresponden a grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, las cuales deben conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Un gran ejemplo de lo planteado anteriormente son los artículos constitucionales número 62 y número 63, los cuales consisten en reconocer la existencia de los pueblos indígenas, garantizando la aplicación de sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas usuales para la regulación de la convivencia interior, siempre y cuando no se atenten contra los derechos fundamentales. Por otro lado, encontramos el artículo número 140, el cual también mantiene relación con los pueblos originarios, puesto que se protege el derecho a la diversidad cultural y define a Paraguay como un país pluricultural, lo que conlleva el reconocimiento de los lenguajes indígenas como patrimonio cultural de la nación. Entre ellas encontramos 5 diferentes familias lingüísticas respaldadas por la Constitución: el guaraní, mascoy, mataco-mataguayo, samuco y guaycurú. Además, dentro de los principios constitucionales que mantienen conexión con los pueblos indígenas, podemos encontrar igualdad y no discriminación, autonomía, protección a sus territorios y recursos naturales, participación y garantía de acceso a la justicia. Es importante recalcar que para esta se debe considerar el derecho consuetudinario indígena. La Constitución, al ser un pilar fundamental jurídico-político de una nación, mantiene y establece una importante normativa mediante la cual se les inculca a los habitantes de un país dichos comportamientos e incluso creencias, ya que cumple la función, idealmente, de guiar, proteger y regular una respectiva nación. En el caso de Paraguay, esta cuenta con un gran espectro jurídico encargado de garantizar y reconocer de manera amplia las necesidades y cultura de los pueblos indígenas. La Constitución paraguaya actual reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación del Estado paraguayo, quedando reconocidos y garantizando sus derechos a preservar y desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. Bueno, yo les voy a comentar sobre las leyes y decretos que mencionan los pueblos indígenas en Paraguay. Paraguay ratificó el convenio 169 de la OIT en 1993 y como resultado el país está sumamente comprometido con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con los principios establecidos en este convenio. A causa de esta ratificación, Paraguay se ve comprometido a negociar y obtener el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas en asuntos que los afectan a ellos mismos, así como también tienen como propósito promover el respeto de sus propios derechos territoriales y culturales. Tenemos la ley 6106, que esta ley es la ley de lenguas e indígenas. Se reconoce y también promueve el uso y preservación de las lenguas indígenas en Paraguay, y así logrando hacer reconocer a las comunidades la gran importancia de la diversidad lingüística de los pueblos indígenas. Otra ley es la ley número 4097, que esta ley fue iniciada por el Ministerio de Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas en Paraguay. Este ministerio, dentro de sus grandes responsabilidades, tiene como la obligación de promover y proteger los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas del país, en Paraguay. Tenemos otra ley, que es la número 904, que esta ley estableció el Instituto Paraguayo del Indígena como una entidad estatal encargada de
proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay. Esta ley trabaja en la demarcación y titulación de tierras indígenas, así como también la promoción de proyectos que respeten la cultura y los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos el protocolo de ingreso a las comunidades indígenas del país. Este protocolo fue aprobado por el Instituto Paraguayo del Indígena el día 23 de abril de 2020, que fue un conjunto de procedimientos y pautas que se establecieron para poder regular el acceso a las comunidades indígenas en Paraguay. Y este protocolo fue desarrollado en respuesta a la pandemia que tuvimos del COVID-19, que tuvo como un objetivo, ¿no? Este protocolo tuvo un objetivo que era prevenir la propagación del virus en las comunidades indígenas. Hola, mi nombre es Joana Delgado y ahora les hablaré sobre la pregunta número 3, que fue la que se me fue asignada. La pregunta es, según tu opinión, ¿las leyes del país abren todos los derechos y necesidades? Y la respuesta es que, a mi parecer, hay muchas leyes que protegen a los indígenas paraguayos, pero la mayoría de estas leyes son completa y totalmente pasadas a llevar. Los derechos fundamentales de los indígenas son constantemente violados y eso significa que las leyes no están haciendo justicia. En Paraguay, los idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. El guaraní es una lengua indígena. Pero esto no significa que se les apoye totalmente con los derechos y necesidades, ya que además de sufrir discriminación, los índices de pobreza y marginación y problemas de salud son mucho más altos que en otros segmentos de la población. Más de la mitad de los niños indígenas, es decir, el 73%, viven en pobreza extrema, a comparación del promedio nacional, que es un 26%. A la mayoría de los pueblos indígenas, ser personas en las que viven en bajos recursos y que tienen los derechos constantemente violados y viven en un índice de pobreza y marginación alta, esto significa que las leyes y necesidades básicas que se le deben dar a una persona indígena no se están haciendo valer. Y a mi parecer no sirve de nada que existan leyes, que existan artículos que los protejan cuando no se efectúan, no se llevan a cabo, no se les respeta ese derecho. Y mi opinión al respecto es que sí, se abren derechos y se abren los derechos y necesidades, pero no se respetan. Y si no se respetan, no se abren los derechos y no se les entrega las necesidades básicas. Como ya hemos nombrado leyes y algunos derechos que tienen los pueblos indígenas en Paraguay, sin embargo, estos no son efectuados correctamente desde nuestra opinión. Una propuesta podría ser implementarlos mejor y fortalecerlos, tales como que se podría garantizar protección efectiva de las tierras indígenas, así como el reconocimiento de sus derechos sobre los recursos naturales de estas tierras. También comenzar por lo más importante, que es la niñez, la cual es la etapa crucial en la formación de un individuo, que sería promover programas de educación que respeten y valoren las lenguas y culturas indígenas. Asegurar que el contenido educativo sea relevante para las comunidades. También se podrían mejorar las prácticas agrícolas sostenibles y desarrollar nuevas empresas no agrícolas y mejorar el acceso a los mercados. Por otro lado, se podría facilitar la participación activa de los líderes indígenas en la toma de decisiones a nivel local y nacional, incluyendo la representación en instituciones políticas.
Esto sería fundamental, ya que tienen que ser visibilizados por sus propios representantes. También sería fundamental apoyar proyectos económicos que beneficien a las comunidades indígenas, fomentando la sustentabilidad y la preservación de prácticas tradicionales. Otra propuesta que ayudaría sería también implementar campañas de concientización y formación para reducir la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas. Como la cultura y el patrimonio son fundamentales, fomentar la preservación y promoción de la cultura indígena a través de la financiación de proyectos culturales y la creación de museos y centros de investigación sería un ámbito importante que se puede mejorar. Con todas estas propuestas buscamos abordar de una mejor manera los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en Paraguay, reconociendo sus derechos culturales, territoriales y humanos, y promoviendo su participación activa en nuestra sociedad.